Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar12. En el bloque pasado hablamos de la prolongación de la tregua entre Estados Unidos e Irán, del conflicto entre Israel y el Líbano, y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania, que claramente perdió protagonismo en el escenario internacional con todo lo que ha sucedido en Medio Oriente, y teniendo en cuenta también que hace meses que no hay movimientos importantes en el frente. No obstante, Donald Trump se volvió a referir al conflicto y consideró que los últimos ataques de Rusia contra Ucrania habían sido terribles. El mandatario norteamericano se refería a un ataque masivo con misiles y drones que dejó por lo menos 18 muertos y casi un centenar de heridos, la mayoría en Odessa y Kiev, mientras que las autoridades locales denuncian que casi todos los edificios impactados eran civiles, aunque Rusia también denuncia ataques contra civiles en varias ciudades fronterizas y en una zona portuaria del Mar Negro. Asimismo, en un momento en el que se informó que Estados Unidos evaluaba que se permitiera el comercio del crudo ruso para aliviar la escasez producida por el conflicto en Medio Oriente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia seguía apostando por la guerra, por lo que no merecía que se levantaran las sanciones en su contra. Poco antes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, comunicó que no iban a prolongar la suspensión de las sanciones sobre el petróleo ruso que se encontrara en el mar, una medida que se había tomado como una confirmación de los avances en las negociaciones con Irán. Pero tras el nuevo cierre del estrecho de Hormuz y el aumento de las tensiones en Medio Oriente, Bessent dio marcha atrás y prorrogó hasta el 16 de mayo la suspensión de la mayoría de las sanciones, lo que también incluye a los buques de la flota fantasma, con la que Rusia seguía vendiendo a pesar de las medidas en su contra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó temporalmente el viernes la suspensión de la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa hasta el 16 de mayo, en un momento en que la reanudación del tráfico por el estrecho de Hormuz ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo. La decisión afecta a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones. Las únicas sanciones que se mantienen en pie son hacia las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea. El gobierno estadounidense ya había levantado temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso almacenado en el mar, con el objetivo de mitigar la subida vertiginosa de los precios del petróleo. Pero el secretario del Tesoro Scott Bessent aseguró el miércoles que esta suspensión no se prolongaría más allá del periodo inicial. Washington mantiene sanciones sobre los recursos petroleros de Rusia e Irán con el fin de hacer caer los ingresos de los gobiernos de Moscú y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el jueves los ataques rusos contra Ucrania, que causaron la muerte de al menos una veintena de personas, especialmente en Kiev y Odessa. Los misiles y drones rusos dejaron más de 110 heridos en todo el país, según informaron las autoridades de varias regiones. Creo que es terrible. El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, informó que los bombardeos estuvieron dirigidos a instalaciones de la industria militar y a infraestructuras energéticas utilizadas por el ejército ucraniano. Por otra parte, un atentado terrorista en Ucrania dejó por lo menos 6 muertos y 14 heridos, después de que un hombre abriera fuego en una calle de Kiev, tras lo cual se atrincheró en un supermercado y tomó rehenes. A su vez, antes de comenzar el tiroteo, el atacante, de 58 años, irrumpió en un edificio de apartamentos e intentó prenderlo fuego. Posteriormente se comunicó que se trataba de un hombre nacido en Moscú, con ciudadanía ucraniana, por lo que enseguida se señaló a Rusia como responsable de estar detrás del atentado, aunque a medida que se investigaba la posible motivación, se indicó que ya había combatido contra Rusia tras presentarse como voluntario y que unas horas antes del atentado había sido reclutado por segunda vez, en esta oportunidad a la fuerza, pero había podido escapar, por lo que también esto se manejaba como un posible móvil y no sería la primera vez que una persona reacciona de esta manera, dado que ya se han registrado atentados contra los reclutadores o suicidios antes de ser enviados al frente, aunque las autoridades todavía no han sacado una conclusión. No obstante, tras la revisión de las cámaras de seguridad, se comprobó que había 2 policías al momento del ataque y en lugar de intervenir para reducir al agresor, decidieron escaparse, por lo que se presentaron cargos en su contra. A su vez, el ministro del Interior, Igor Klimenko, afirmó que el comportamiento de los agentes había sido vergonzoso, impropio y una desgracia para todo el sistema, y adelantó medidas contra los supervisores, por lo que el jefe de patrullas presentó su dimisión.
6 personas murieron y al menos 14 resultaron heridas el sábado en Kiev, después de que un hombre armado abriera fuego en la calle y luego se atrincherara en un supermercado, donde tomó rehenes antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. Según el fiscal general Ruslan Kravchenko, el atacante comenzó a disparar en un barrio residencial de la margen derecha de la capital, antes de irrumpir en el establecimiento. Allí se produjo un tenso enfrentamiento con la policía que se prolongó durante unos 40 minutos. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que el agresor mató a varias personas en la vía pública y a uno de los rehenes dentro del local. Antes de ser neutralizado, 4 personas fueron rescatadas con vida. La fiscalía abrió una investigación por acto terrorista. El sospechoso, un hombre nacido en 1968, utilizó un arma registrada, mientras las autoridades continúan indagando sus motivos. Después de más de 4 años de guerra contra Rusia, Ucrania ha sufrido incidentes esporádicos con armas de fuego, pero presenta una baja tasa de criminalidad. 2 policías de Kiev se enfrentan a cargos por huir del tiroteo ocurrido el pasado sábado sin intervenir. Las autoridades ucranianas han iniciado procedimientos contra los agentes tras verificar las imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran cómo huyeron del lugar del tiroteo que dejó 6 muertos y más de una decena de heridos, varios de ellos graves. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Y ahora quisiera ir al Reino Unido porque el gobierno de Keir Starmer está pasando por un momento complicado por el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, un político vinculado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. En medio de los reclamos conservadores para que presentara su renuncia, después de que se revelaran detalles del proceso de designación, el primer ministro reconoció su error ante el Parlamento, afirmando que asumía la responsabilidad de su decisión y les pedía disculpas a las víctimas de Epstein. El mandatario, que destituyó a Mandelson en septiembre acusándolo de haber mentido reiteradamente sobre sus vínculos con el pedófilo, detalló que el Ministerio de Exteriores le había ocultado deliberadamente un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar antecedentes, por lo que hace una semana despidió a Oliver Robbins, un alto funcionario del ministerio que estaba a cargo de los servicios diplomáticos. Por su parte, Robbins se defendió afirmando que el examen de Mandelson había revelado preocupaciones mínimas y que la oficina de Starmer había realizado una gran presión para que se le concediera cuanto antes la autorización de seguridad. Asimismo, después de que la líder Tory, Kemi Badenoch, lo acusara de haber engañado al Parlamento, este lo negó, afirmando que estaba en la misma situación que los diputados, porque el Ministerio de Exteriores también les tendría que haber informado a ellos. El primer ministro aseguró que no pensaba renunciar, pero el hecho de tener una desaprobación de más del 60% podría hacer que los propios laboristas intentaran reemplazarlo, y ya se revelaron gestiones en este sentido. Ofreció justificaciones y argumentos, pero Keir Starmer comenzó su discurso ante el Parlamento con una disculpa. Asumo toda la responsabilidad por esta decisión y pido disculpas una vez más a las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, a quienes mi decisión ha perjudicado claramente. El primer ministro británico reconoció haber cometido un error al nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos. La semana pasada, The Guardian reveló que el departamento encargado de verificar sus antecedentes había emitido una evaluación negativa y que, a pesar de esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores había concedido a Peter Mandelson la autorización de seguridad para el puesto al que aspiraba. Keir Starmer, por su parte, afirmó desconocer esta información. Si hubiera sabido antes de asumir el cargo que la recomendación británica era denegarle la autorización de seguridad, no habría procedido con este nombramiento. Una declaración recibida con abucheos de la oposición. La líder del Partido Conservador acusó al primer ministro de no querer conocer todos los detalles del caso. Todos cometemos errores. La forma en que se afrontan esos errores demuestra el carácter de un líder. En lugar de asumir la responsabilidad de las decisiones que tomó, el primer ministro ha abandonado a su personal y a sus funcionarios a su suerte. Este es el mismo hombre que una vez dijo: asumiré la responsabilidad de los errores de cualquier organización que dirija. Tras las revelaciones de The Guardian, Keir Starmer destituyó al máximo responsable del Departamento de Estado. El primer ministro también tuvo que destituir a su embajador en Estados Unidos el pasado septiembre.
En otro orden, la líder opositora venezolana María Corina Machado visitó Madrid y llevó a cabo un acto multitudinario en Puerta del Sol, pidiendo que sus compatriotas se prepararan para una transición política que les permitiría volver al país y que se llevaría a cabo con el apoyo fundamental de Estados Unidos y otros aliados. No obstante, el acto generó una fuerte polémica después de que se entonaran gritos de "fuera la mona", en referencia a la mandataria interina Delcy Rodríguez, que respondió pidiendo alejarse del clasismo y del racismo. Pero sobre todo generó polémica la visita de Machado, dado que se negó a reunirse con el mandatario Pedro Sánchez. Desde el Partido Socialista Obrero Español calificaron su actitud de incomprensible, mientras que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó que su actitud era una falta de respeto hacia las instituciones españolas, sobre todo teniendo en cuenta que cuando su situación era más difícil, le había pedido ayuda al gobierno español e incluso llegó a pedir refugio en la embajada. Y Machado aumentó la polémica respondiendo que solo se reunía con quienes compartían su objetivo, que era el bien de Venezuela, y que las declaraciones de Álvarez explicaban muy bien su decisión de no aceptar reuniones con algunas personas, al tiempo que manifestó su deseo de que España pudiera tener muy pronto unas elecciones impecables. Machado sí se reunió con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que defendió su rechazo a reunirse con Sánchez, sosteniendo que era coherente, teniendo en cuenta que el presidente había compadreado con el régimen de Maduro y que lo seguía haciendo. Corina Machado ha utilizado las declaraciones de Álvarez para justificar su no a reunirse con Pedro Sánchez. Las declaraciones recientes y las agresiones explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no. Sin embargo, Machado decidió no reunirse con el gobierno antes de las palabras del ministro de Exteriores. El sábado dijo que no era conveniente. La reunión que ha tenido en Barcelona varios líderes políticos de distintos países es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente. El ministro Álvarez le ha reprochado que en el pasado pidiese ayuda a España y ahora actúe así. No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas. Ha actuado como líder ideológica. La respuesta de Machado llegó unas horas después, recalcando que se reúne con quien quiere el bien para Venezuela. He estado reuniéndome no solamente con distintas posiciones ideológicas, pero tienen algo en común, quieren el bien para mi país. Y aunque dice que no quiere entrar en política española, ha dejado esta opinión que parece sembrar dudas sobre las elecciones en España. Espero que España pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables. Feijóo justifica que no se reúna con Sánchez. Tener una reunión con el presidente del gobierno que ha compadreado, que sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido. Y el expresidente socialista Felipe González asegura que no es cuestión de ideologías. La lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología, sino de la convicción profunda de en qué consisten los valores de la democracia. Una polémica que marca la líder venezolana. Asimismo, en Colombia aumenta la tensión a medida que se acercan las elecciones del 31 de mayo, ya que varios aspirantes a la presidencia vienen sufriendo amenazas de muerte por parte del crimen organizado. El mandatario Gustavo Petro informó que la CIA había aportado datos reales sobre un posible atentado contra el candidato izquierdista Iván Cepeda, que a su vez confirmó que venía siendo amenazado, pero que no lo denunciaba públicamente para no sembrar pánico en la opinión pública. A su vez, los candidatos derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia también denunciaron amenazas de muerte, por lo que el gobierno informó que aumentaría los esquemas de seguridad, mientras que Washington amenazó con terribles consecuencias a quienes intentaran atentar contra los candidatos. Las elecciones ya se vieron empañadas por el asesinato el año pasado del senador derechista Miguel Uribe, que ya había anunciado su intención de pelear por el Ejecutivo. Y en este contexto, Petro informó que ponía fin a las negociaciones de paz con el Estado Mayor de Bloques, una de las guerrillas más importantes del país, en lo que confirma el fracaso de su plan de paz total, que buscaba acabar con los conflictos armados mediante negociaciones. El mandatario dijo que él prefería la paz, pero que ésta tenía que construirse sobre bases serias y no sobre mentiras. A su vez, el Clan del Golfo, la principal organización criminal de Colombia, comunicó que no iba a llegar a un acuerdo de paz con Petro, ya que tendría que concluirse antes del 7 de agosto, cuando terminará su gobierno, aunque no descartó continuar con las negociaciones. La policía
en el mismo... El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio por terminadas el martes las negociaciones de paz con una de las principales guerrillas del país, al mando de alias Calarcá, lo que prácticamente sepulta su política de paz para poner fin al último conflicto armado del continente. Que si el señor Calarcá incumplió... El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras. El mismo martes, el Clan del Golfo, la mayor organización armada del narcotráfico, descartó un acuerdo de paz con Petro, quien culminará su mandato de 4 años el 7 de agosto. El proceso de paz que quiso o que quiere hacer el Ejército Gaetanista de Colombia es con el Estado, no es un proceso de paz con un gobierno. Es un proceso que, si bien va fortalecido, da unos avances muy importantes, pues empezó tarde y es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz. Crímenes de guerra. Ambas negociaciones eran las principales banderas de la paz total, un plan diseñado por el primer presidente de izquierda del mayor productor mundial de cocaína para lograr el desarme de todos los grupos armados. A menos de 4 meses de que Petro termine su mandato, casi todos los procesos han enfrentado rupturas, suspensiones o escasos avances. Analistas estiman que los grupos armados se fortalecieron durante la paz total, muy criticada por la oposición, expresidentes y militares en retiro en un país con más de 6 décadas de conflicto armado. Y vamos a terminar en Perú, ya que continúa la polémica por la falta de resultados de las elecciones del 12 de abril, tras una jornada en la que faltaron boletas y otros materiales, haciendo que los comicios se extendieran un día más. Posteriormente se encontraron 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura, lo que revela graves irregularidades en la cadena de custodia del material electoral y la necesidad de que los tribunales electorales revisen una gran cantidad de actas impugnadas hizo que varios días después siguiera sin saberse quién iba a enfrentar en el balotaje de junio a la derechista Keiko Fujimori, que sacó alrededor del 17% de los votos, una situación que se agravó por la paridad entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga. Este último adelantó que no iba a reconocer ningún resultado y llamó a sus seguidores a la insurgencia civil y a incendiar la pradera, por lo que en los últimos días se manifestaron 3.000 personas denunciando fraude, mientras que el candidato izquierdista, que se mantiene por delante, lo acusó de mal perdedor y lo invitó a que presentara pruebas del supuesto fraude, y afirmó que su rival tenía problemas de desequilibrio psicológico y de integridad. Por lo pronto, la justicia electoral le informó al Congreso que existían serias irregularidades, la Fiscalía intervino en un almacén de actas y varios funcionarios electorales fueron denunciados por delitos contra el sufragio, lo que a su vez derivó en la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, encargado de organizar las elecciones. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que organizó los comicios generales en Perú, Piero Corbeto, renunció el martes a su cargo a pocas horas de acudir a la Fiscalía para ser interrogado por las fallas en el proceso. En su cuenta de la red social X, Corbeto escribió que deseaba que su renuncia ayudara a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones y calificó de problemas técnicos operativos las irregularidades registradas en el despliegue del material electoral en Lima durante la jornada del 12 de abril. Dichos problemas provocaron demoras en la apertura de las mesas electorales en Lima y dejaron sin votar a más de 50.000 personas, lo que obligó a ampliar en 24 horas el sufragio, algo inédito en Perú. Los peruanos no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado. El izquierdista Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 14.000 sufragios para Sánchez, con cerca del 94% del conteo. La renuncia de Corbeto había sido exigida por los candidatos López Aliaga y Fujimori para ofrecer credibilidad al balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones también lo denunció plenamente ante la Fiscalía por las fallas y estimó que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo debido a las demoras en el cómputo que realiza la oficina que estaba a cargo de Corbeto. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con la prolongación del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, la continuidad del bloqueo del Estrecho de Hormuz,
Abordamos otras cuestiones como la crisis política en el Reino Unido, la incertidumbre en Perú por la falta de resultados electorales, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.